Vamos a intentar poner un poquito de luz y sentido común en las cuentas del Barça para poder fichar a Nico Williams o a jugadores similares que están sonando en el mercado. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues vídeo de estos informativos que suelen gustar sobre las cuentas del Barça, ahora que están sonando tantos nombres, ¿no? Tantos fichajes que dicen que puede hacer el Barcelona y ahora que se asegura también que el Barça va a estar en la regla 1-1 y que por lo tanto, bueno, pues va a fichar a todo lo que se menee, ¿no? Si os gustan este tipo de vídeos, os recomiendo suscribiros al canal, dejad vuestro like, comentarios, ¿no? Opiniones, porque, bueno, son muy de agradecer, ¿no? Vamos a ver, porque es que esto es lo de todos los veranos, ¿no? Y tengo la sensación de que todos los veranos tengo que hacer el mismo tipo de vídeo, aunque en este ya os comento que va a haber ciertos matices diferentes, ¿no? Diferentes para entender cuál es la situación. Pongámonos en antecedentes. El Barça, en febrero, se conoció públicamente, ¿no? Qué límite salarial tiene y este fue, creo que de 205 millones de euros, ¿no? Ese es el límite que le daba la liga en función de sus ingresos y gastos ya acreditados, ¿no? Y que por tanto, bueno, pues deparaban, ¿no? Este balance deparaba solo 205 millones de euros para fichajes, ¿no? De jugadores, para salarios, para amortizaciones, ¿no? Este era el límite, insisto, dado. ¿En cuánta masa salarial está el Barça? Pues el Barça está en una masa salarial cercana a los 500 millones de euros. Por lo tanto, la cuenta es muy fácil, ¿no? Casi 300 millones de exceso sobre el límite salarial marcado. Entre otras cosas, pues no solo influyen los salarios y las amortizaciones de la actual plantilla, sino que todavía siguen pagando a jugadores como Messi, parece que a Jordi Alba, a Busquets o a Piqué, ¿no? Entre otros, ¿no? Que han dejado ya el Barcelona y que siguen cobrando, pues, en virtud de acuerdos, cuando llegó la liquidación, ¿no? De estos jugadores. Em, Evidentemente, el Barça en estos momentos está excedido en su límite salarial y es muy probable, pues, que no vaya a corregir esta situación en el corto plazo, ¿no? Es cierto que se está hablando de un acuerdo con Nike que supondría el adelanto de una prima de unos 100 millones o 120. Obviamente, esos 120 millones contribuirían a reducir el exceso sobre el límite salarial. Se está hablando de la venta anticipada de los palcos VIP. También este ingreso, si la liga lo computase para este año, contribuiría a reducir, ¿no? Pues esa brecha, ¿no? que existe, y alguna venta antes del 30 de junio también, ¿no? También lo reduciría. Pero alucino, de verdad os lo digo, alucino cuando leo en algunos medios que el Barça ya tiene prácticamente conseguido lo de la regla 1-1. Creo que está lejos todavía de eso, ¿eh? Creo que está bastante lejos. Y creo que de nuevo se está confundiendo la información. Se está confundiendo la posibilidad de fichar con el estar en la regla 1-1. Y no tiene mucho que ver una cosa con la otra. Tú puedes no estar en la regla 1-1 y fichar, ¿no? Y poder fichar y poder inscribir, ¿no? A base de generar ahorros o a través de otra cosa que os voy a comentar, pero eso no significa que estés en la regla 1-1. Veo difícil que el Barça en el corto plazo lo vaya a estar, ¿no? Al margen de eso, el Barça tiene una otra situación bastante compleja, ¿no? Que yo sepa, eh, se ha incumplido de nuevo el plazo de cobro de los 60 millones que tenían que pagar entre socios.com y Nipa, ¿vale? Recordad que por la venta de Barça Studios, el Barça tenía que cobrar este 15 de junio de 2024 60 millones de euros. Está en el calendario de pagos que se le ofreció a la liga y, por tanto, el incumplimiento va a generar de nuevo un embargo de ese dinero por parte de la liga hasta que se cobre. Ya hay un embargo previo de 40 millones de euros por el anterior impago que se produjo hace un año, ¿no? Donde solo se cobraron 20 millones de euros por parte de Nipa, pero otros 40 quedaron sin cobrar. Hubo, bueno, Laporta, ¿no? Y creo que Oliver avalaron lo suficiente como para poder inscribir alguna operación el verano pasado, pero básicamente esos 40 también permanecían embargados. ¿Qué tuvo que hacer el Barcelona para poder inscribir? Para que ese embargo no le imposibilitase inscribir. Pues aparte del tema de los avales, tuvo que generar ahorros salariales, plusvalías,
para cubrir esos 40 millones de euros y después, ¿no? Poder inscribir, bueno, pues con las reglas propias de los clubes que están excedidos, que ya sabéis que tienen que generar el doble de ahorros que el coste de lo que tratan de inscribir. Por centrarnos en una operación, ¿vale? Os he explicado un poco los antecedentes, ¿no? Vamos a centrarnos en la situación en concreto que tiene el Barcelona para poder inscribir y después en un posible fichaje de Nico Williams, que es el nombre que está sonando más, ¿no? En estos momentos. Y bueno, pues puedo entender a la gente de Bilbao, la gente del Athletic, que esté un poco harta, ¿no? De que esté sonando tanto un jugador que ni siquiera en estos momentos sabemos si el Barça va a tener posibilidad de fichar, ¿no? Si el Barça cobrase los 60 millones de euros que le acaban de impagar y que parece ser que, como poco, no se los van a pagar hasta septiembre, el Barça tendría un efecto neutro, ¿vale? Ese dinero dejaría de estar embargado y como ya han disfrutado, bueno, pues de esos 60 millones de euros de plusvalía en el verano de 2022, eso sería neutro, ¿vale? Ahora bien, si el Barça cobrase los 40 millones de Libero del verano pasado, que ya sabemos que están saliendo en prensa noticias sobre que se va a hacer alguien cargo de esos 40 millones de euros, en mi opinión, ¿vale? En mi opinión, esos 40 millones que ha tenido embargados y que tuvo que generar de ahorro extra el verano pasado le serían devueltos. Y el Barça sí que con esos 40 millones o con parte de esos 40 millones, porque tengo que ver cómo juegan ahí los avales, podría inscribir, ¿no? Podría inscribir puesto que el embargo, el Barça ya lo habría cubierto generando en el verano de 2023 más ahorros, ¿no? Y más fair play para cubrirlo. Entonces, le sería desembargado y lo podría utilizar. Eso es lo que tengo. Esa es la comprensión que yo tengo, digamos, de esta operación tan compleja donde el Barça pues, nos ha vuelto completamente locos y donde, en mi opinión, bueno, pues lo que se ha perpetrado es una tomadura de pelo, ¿no? Por la normativa de la liga, ¿no? Pero vamos, ya se hizo en 2022 eso y ya el daño está hecho. Ya el Barça inscribió esos fichajes, ya el Barça ganó una liga, ¿no? Con esos fichajes. Claro, si de repente el Barça dispusiese de parte de esos 40 millones de euros para poder inscribir, aunque no estuviese en la regla 1-1, obviamente eso te da margen para poder fichar, ¿no? Si consigues resolver esa situación, cobrar esos 40 millones de euros, eso te da margen para poder inscribir. Insisto, esta es mi comprensión de la normativa. Hay quien piensa de forma diferente y cree que ese cobro no le daría ningún margen extra. Nico Williams, ¿vale? Nico Williams renovó hace muy poco con el Athletic Club, creo que hasta 2027. Tiene una cláusula, han salido diversas cifras, ¿no? Pero la que me genera más fiabilidad, porque la he visto en más sitios, es 58 millones de euros, ¿no? Nico Williams en el Athletic Club, en neto, está ganando en torno a 5 millones y medio de euros netos, ¿no? Eh, ya sabéis que el Athletic, al residir, ¿no? En el País Vasco, ¿no? Al estar radicado en el País Vasco, pues disfruta de unos impuestos algo más favorables que otras partes, ¿no? Del territorio español. Así que, bueno, pues asumo que al Athletic en bruto le costará algo menos que 11 millones de euros, pero para cualquier club que le quiera garantizar a Nico por lo menos esos 5 o 5 y medio netos, pues tiene que asumir 11 millones de euros brutos. Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Si tú fichas a Nico Williams, si tú eres el Barça y fichas a Nico Williams, tienes, bueno, pues que repartir el coste del traspaso, esos 58 millones de euros, porque el Athletic Club, que yo sepa, no va a negociar, entre el número de años de contrato, y además, bueno, pues tienes que tener en cuenta el salario anual para saber lo que te cuesta inscribir a Nico Williams. El Barça dispondría, insisto, de ese margen salarial, pero la Liga ahora no solo mira que tú cumplas las condiciones para inscribirle un año, sino que mira a ver si cumple las condiciones para inscribirle durante 2 años, ¿no? De forma que en ocasiones te permite la inscripción solo durante un año o a veces no te la permite si sabe que el siguiente año no vas a cumplir las condiciones para inscribirla. Entonces, esto digamos que complica todavía más la situación, porque el Barça con los 40 millones de euros, si resolviese esa situación, que está por ver que la resuelva, podría asumir el coste de Nico, porque Nico, 58 millones, si le dan 6 años de contrato, pues son casi 10, ¿no? De amortización, más otros 11, 12 de salario, 22, ¿no? Habría hueco para poder inscribirle, pero claro, el año siguiente, si no hay previsión de que el Barça esté en la regla 1-1 y esté en condiciones, ¿no? De poder funcionar normalmente, bueno, pues la liga podría bloquear esa inscripción o solo otorgarla por un año. En mi opinión, la situación del Barça no debería permitir que hiciese una operación de este importe, ¿no? Me parece una operación
muy cara para el Barcelona, ¿no? El fichar a un jugador de casi 60 millones de euros, por bueno que sea Nico Williams. Además, pues comentan que tienen pues, otras posiciones que quieren cubrir también, como la de mediocentro defensivo, y Laporta ha dicho públicamente, aunque esto no tiene por qué ser verdad, que el Barça no prepara ningún gran fichaje, ¿no? Que creen que con un par de retoques pueden, digamos que, tirar para adelante, ¿no? Insisto, no tiene por qué ser verdad, porque puede ser una estrategia de mercado y además me parecería inteligente, ¿no? Por su parte. Pero que sepamos, bueno, pues que el Barça no solo tiene como prioridad fichar un extremo izquierdo, ¿no? Que también necesita un medio centro como mínimo. ¿Nico Williams querría ir a uno al Barça? Pues sobre esto no tengo información, ¿no? Hombre, creo que tradicionalmente le ha tirado más el Real Madrid a Nico Williams, pero evidentemente, claro que el proyecto del Barça puede seducirte. Está ahora mismo, bueno, pues con compañeros de la selección que son del Barça, que me consta que estarán haciendo su labor, ¿no? De tratar de también comerle un poco el tarro. Independientemente de todo esto, me parece que el Barça está utilizando un poco ciertas estrategias que me recuerdan a años anteriores, ¿no? No saber si puedes inscribir a un jugador, pero estar calentándole la cabeza para que el jugador de alguna manera ya se sienta casi comprometido contigo y eso trate de debilitar la posición negociadora del Athletic Club. Ocurre que Nico Williams se siente muy, yo creo que muy identificado con el Athletic Club y ocurre que el Athletic Club es uno de los pocos equipos que no tiene necesidad económica, ¿no? Y por lo tanto se puede permitir el aguantar, porque además tiene el jugador con contrato. Así que bueno, un poco liosa la situación, pero que seamos conscientes de que si el Barça no arregla lo del líbero, ¿no? Lo de los 40 millones de euros, bueno, pues estará excedido y además por bastante dinero. Y por lo tanto, inscribir a Nico Williams pues le obligará, ¿no? A generar un fair play muy importante. Que además el Barça ahora mismo está embargado en 60 millones de euros y por lo tanto, bueno, sería, ¿no? Si permaneciese ese embargo, ¿no? Si permaneciese ese embargo, si además, ¿no? Porque se me ha olvidado explicar una situación. Claro, tú puedes a lo mejor habilitar 40 millones si cobras ahora esos 40 millones, ¿no? De Barça Studios, pero si te embargan 60, sigues embargado en 20, ¿no? Esto es importante también entenderlo. Entonces, un embargo de 20 no es lo mismo que de 60, es más fácil de solucionar, pero inscribir a Nico te sigue costando mucha pasta, ¿no? Te sigue costando una pasta tremenda, porque los 22 o por ahí que cuesta inscribir a Nico cada año, pues tienes que generar como mínimo el doble, además de resolver antes el embargo, ¿no? Así que una situación bastante compleja, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? Bastante compleja. Me da la sensación de que el Barça no lo resuelve así como así, y ya está Nico Williams aquí, y que al margen, ¿no? De que tendrán que ganarse la voluntad del jugador, pues les queda todavía mucho trabajo que hacer con sus cuentas. Así que sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.